Sean bienvenidos una vez más, bienvenidos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, los que nos verán a lo largo de la semana. El Señor les bendiga. Bien, vamos a entrar ya sin más preámbulo en lo que es la meditación de la palabra en esta mañana. Evidentemente, pues hoy estaremos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El significado, qué significa para nosotros, y lo veremos ahí en medio de esta parábola. Bueno, no es una parábola, pero casi, porque tiene una enseñanza allí profunda en el encuentro de unas mujeres con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito, busca ahí en tu Biblia Lucas capítulo 24 y vamos a leer los primeros 12 versículos. Bien, ¿lo tenemos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer junto la palabra del Señor, este acontecimiento único, maravilloso para la humanidad, para nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este precioso pasaje, Señor, que nos recuerda, Señor, que tú venciste. Gracias, Señor, porque hoy conmemoramos, recordamos y celebramos que esa victoria está al alcance nuestro, Señor. Oh, Señor, toma el control de este tiempo, Señor. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro. Háblanos. Quita toda distracción, toda preocupación de nuestra mente y permítenos realmente, Señor, como pueblo, gozarnos en esta mañana por esta maravillosa noticia. Háblanos, Señor. Una vez más te ruego, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo, que quites todo pensamiento o toda palabra de hombre, sino que todo lo que salga de mi boca provenga de ti, para tu gloria y para tu honra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, venimos de una semana especial, ¿no? Yo diría que es una semana para la mayoría de la humanidad especial, eso sí, por diferentes significados. Unos porque son unos días de descanso, ¿no? Vacaciones, no hay institutos, no hay colegios, ¿no? Pero para nosotros como cristianos tiene un significado muy especial. Recordamos, ¿no? Las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y este momento glorioso de su resurrección. Para entrar un poquito en contexto, aunque seguramente lo conocemos muy bien, pero vale la pena recordarlo, ¿qué sucedió antes de este pasaje que hemos leído en esta mañana? Jesús había sido ejecutado, ¿no? Había sido sacrificado como enemigo del Estado y enemigo del templo, un enemigo también espiritual. Porque a través del ministerio que Jesús había predicado, Jesús predicaba un reino muy diferente al que reinaba. El ministerio de Jesucristo era un ministerio de justicia, de igualdad, de dignidad, de misericordia para el pueblo, de aceptación. Aquellos todos que el vasto imperio romano de la época y la iglesia no
sufría, menospreciaba a una gran parte de la sociedad. Por tanto, los gobernantes y los propios sacerdotes veían a Jesús como una amenaza a su monopolio espiritual, económico y político. Enseñaba completamente cosas que iban en contra de lo que ellos enseñaban y obligaban a cumplir. Así que Pilato, ¿no?, da la orden de acabar con la vida de Jesucristo. Ya sabemos, de una manera cruel. Lo manda a matar porque él, Jesús, dice Pilato, se hacía llamar un rey cuyo rey no era. Un rey que desafiaba las políticas del Imperio Romano. Un rey que blasfemaba contra el Imperio Romano y el poder absoluto del César. Por tanto, Jesucristo fue crucificado. Repito, de una manera cruel, de una manera sangrienta, de una manera violenta, así como injusta. Como injusta. Termina el pasaje del viernes. El viernes es el día de la crucifixión de Jesucristo y a última hora de la noche es llevado al sepulcro y dice la palabra que una oscuridad cubrió la tierra por completo en el momento de su muerte. Posteriormente, el Señor es llevado al sepulcro, ¿no? Esto sucede entre el jueves, el viernes, ¿no? El viernes es la muerte y es el momento en el que a última hora de la noche llevan a nuestro Señor Jesucristo al sepulcro, ¿no? Ese es el contexto, lo que sucede antes del pasaje que acabamos de leer. Ahora, si buscas allí en Lucas nuevamente el primer versículo, ¿cómo empieza, ¿no?, esta historia en el día de hoy? ¿Cuál es la primera frase que aparece allí en Lucas? El primer día de la semana, muy de mañana, ¿no? ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, muy bien, ¿no? Para los judíos y para el mundo cristiano, el domingo es el primer día de la semana. Jesucristo había sido crucificado y llevado al sepulcro el viernes. Ahora nos preguntaremos, ¿y por qué estas mujeres de esta historia no fueron a embalsamar el cuerpo el sábado? Bueno, tiene una explicación. El sábado es el día sagrado, es el día de descanso, es el Shabbat para los judíos. Por tanto, ellos descansaban. Para los judíos, el sábado conmemora el día de descanso que Dios hizo después de la creación, ¿sí? Y el domingo es el primer día de la semana y es el día que conmemora la resurrección de Jesús. Por tanto, aquel domingo, por la mañana, muy de temprano, estas mujeres habían cumplido con la ley del hombre, que el sábado no se podía hacer nada. Ahora que ya había pasado ese día de descanso, de prohibición de salir, de hacer algo, ahora muy de mañana, muy temprano me las imagino diciendo, ya podemos. Vamos a dar esa última, hemos cumplido con la ley de los hombres, ahora vamos a cumplir con la ley del amor. Y vamos a darle esas últimas muestras de cariño a Jesús que ha muerto. Aquel domingo muy temprano ellas salen, dice aquí la palabra, con aromas, con ungüentos, para darle la última muestra de amor a Jesús. Esto era una tradición en Oriente. La tradición era, una vez que una persona moría, los días posteriores se preparaba, se embalsamaba el muerto, se ponía vendas largas de lino, lo cubrían y posteriormente lo pondrían allí en una piedra recta, ¿no? Y tapaban el sepulcro. Era algo normal, era algo común, que hemos visto quizá en películas, no hemos leído, era algo en Oriente en esta época que se hacía. Ahora bien, si vemos la historia de estas mujeres, vamos a centrarnos en la historia de esas mujeres que representan, me atrevo a decir yo, a toda la humanidad, y cómo es interesante y muy edificante ver cómo estas mujeres acuden a la tumba, acuden al sepulcro y cómo experimentan el milagro de la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver un poquito los pasos de este pasaje y qué nos habla el Señor acerca de la resurrección, de su resurrección. Lo primero, la Biblia no nos dice qué acontecía con estas mujeres camino al sepulcro. ¿Cómo creen que iban? ¿Apresuradas?
¿sí? Tenían afán por ir a mostrar sus últimos momentos, por ver, de ver al Jesús, de demostrarle su amor, su cuidado. ¿Qué más? Tristes, claro. La Biblia no nos los dice, pero evidentemente iban al encuentro de un ser querido que había muerto. Seguramente irían llorando. Irían muy tristes, confundidas, una tristeza embargaba su alma porque habían perdido a un ser querido. Y no solo eso, no había sido una muerte normal, había sido una muerte cruel, una muerte de unos días agónicos para Jesús, pero agónicos también para su familia, para sus seres queridos, para los propios discípulos. No puedo imaginarme el dolor de aquellas mujeres, en especial el de María, cansadas después de unos días agónicos, tristes, frustradas, sin esperanza. Su amado Jesús había muerto. Y estos serían los últimos momentos que tendrían para verle, por lo menos para ver su cuerpo. Aún así, en medio de su dolor, aún en medio de su tristeza, aún en medio de su desesperanza, querían ir a mostrarle el amor a Jesús en el sepulcro. Mira, yo creo que esta parte de este pasaje muestra muy bien, describe muy bien lo que es nuestra vida sin Cristo. Una vida triste, una vida llena de dolor, una vida llena de desesperanza. ¿Sí? Una vida de oscuridad, una vida en como dice la palabra, nuestro único afán es hacer tesoros en la tierra, para que eso satisfaga nuestras necesidades. Hacer, querer, pero en el fondo tener un alma vacía, un alma triste, sin ninguna esperanza. Por tanto, estas mujeres, ese primer estado en el que tienen lógicamente es de dolor, de extremo dolor, de mucha tristeza, de desesperanza, de incertidumbre sobre ahora qué podría pasar. Todo parecía indicar que el fin había llegado. Para Jesús, pero también para ellas. Mujeres que en esta época no tenían casi ningún valor. Sin embargo, el pasaje nos dice que una vez que llegan al sepulcro, ¿qué pasa? A ver, ayúdenme. ¿Qué pasa en cuanto llegan al sepulcro? Bueno, no han llegado, van llegando y lo ven de lejos. Hallaron removida esta piedra gigantesca que cerraba el sepulcro. ¿Qué hicieron? Entran allí, entran apresuradas seguramente. ¿Y qué pasa? No hallan el cuerpo de Jesús. Dice el versículo 4, entonces acontece que estando ellas perplejas, sorprendidas, dicen algunas traducciones de la Biblia que les vino terror, que les vino miedo por lo que estaban viendo sus ojos. No. Realmente yo no puedo imaginar qué habría pasado por sus mentes, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro que en este primer momento ellas no pensaron Jesús ha resucitado, sino que lo primero que habrán pensado es quién se robó el cadáver, ¿no? Lo han escondido, se lo llevaron, ¿qué ha pasado? Y ahora no, entonces pasan de la tristeza al asombro, a la incredulidad. ¿Y ahora qué hacemos? Están llenas de preguntas, de incertidumbres. Dice allí la palabra que era tal el miedo que tenían que incluso bajaron su rostro y no lo podían levantar. Y entonces sorpresivamente allí aparecen dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles del Señor, que quizá para aliviarlas un poquito o confundirlas más, les preguntan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. En otras palabras, nadie se lo ha robado. No, Jesucristo ha resucitado. Este es el relato más cercano que tenemos en la Biblia de ese momento glorioso cuando Jesucristo vence a la muerte. Pero parece que ellas no lo asimilaban todavía, porque seguían asustadas, temerosas, dice allí la palabra, no levantaban la mirada del suelo. Y entonces estos ángeles del Señor vuelven a dirigirse a ellas con estas palabras.
acordaos de lo que os dijo cuando estaba con vosotras en Galilea, que era menester que el Hijo del Hombre fuera entregado a hombres pecadores que le crucificarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces se acordaron ellas de lo que había dicho Jesús. Allí parece que hay una reacción. Allí parece que se dan cuenta de la magnitud de lo que estaba aconteciendo. Dice, entonces se acordaron de lo que Jesús les había dicho. ¿Qué era lo que los ángeles les estaba diciendo? Que Jesucristo ya les había anunciado, no solo a ellas, sino también a todos los discípulos, que esto era necesario que aconteciera, que sería entregado, que sería crucificado y que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Pero parece que estas mujeres, su familia, los propios discípulos se habían olvidado de esto. ¿Qué es lo primero que hacen después de esto? Versículo 9. ¿Qué hicieron? Dice, y volviendo del sepulcro, mira, yo no sé cuánto tiempo ha pasado, pero si vemos, yo creo que no ha pasado mucho tiempo. Entre que llegan, ven el sepulcro vacío, aparecen los ángeles y regresan de nuevo, ¿no? Dicen, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, a los discípulos y a todos los demás. Y aquí por primera vez en el versículo 10 aparecen los nombres de estas mujeres. Eran María Magdalena y Juana, María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo. Y las demás con ellas. Había un grupo, no solo eran ellas tres, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mira, leía, este pasaje se encuentra en los cuatro pasajes, en los 4 evangelios, de maneras diferentes, ¿no? Pero están allí, encuentran allí. Pero en Lucas, es en el único pasaje en donde se da el nombre de estas mujeres al final. Al final. Y leyendo algunos comentarios dicen que en realidad puede representar que estas mujeres, una vez que reconocen y experimentan la resurrección de Jesucristo, tienen una nueva identidad. Como cristianos tenemos una nueva identidad, una nueva oportunidad. ¿No es así? ¿A través de qué? De la resurrección de Jesucristo. Entonces las mujeres se acuerdan, entienden, recuerdan lo que Jesús les dijo, se dan cuenta de lo acontecido y vuelven a anunciar lo que había acontecido a los discípulos. Mira lo que está aconteciendo en el corazón de estas mujeres. Pasan de la tristeza absoluta a un gozo desbordante. ¿No es así? Seguían con dolor seguramente, seguirían con preguntas, seguirían con algo de incertidumbre, pero ahora regresan de una manera diferente a anunciar esto a los demás. Lo que había comenzado como un día lleno de tristeza, de dolor, de incertidumbre, ahora se estaba tornando en un momento de alegría, de esperanza y de gozo. Y de gozo. Las mujeres regresan, sí, pero no regresaron de la misma manera. No regresaron con la tristeza, con el dolor, con la incertidumbre de cuando iban camino al sepulcro. Ahora estaban ya regresando no asustadas, sino viviendo esta nueva realidad. ¿Qué realidad? Que Jesucristo había resucitado. Este es el efecto de la victoria de Cristo en la cruz. Este es el efecto que tiene sobre cada uno de nosotros, el efecto de un Cristo resucitado. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Sí? El efecto de la victoria de Cristo ha de llenarnos de un gozo absoluto y desbordante. Es un día especial, es una celebración especial porque Jesucristo vive, porque la cruz que nos representa es una cruz vacía. Es simplemente para recordar la obra maravillosa de lo acontecido. Pero es un día de inmensa alegría, de inmenso gozo. Las mujeres volvieron a dar la mejor de las noticias que el mundo podría recibir, que los apóstoles podrían recibir. Cristo había resucitado. Sin embargo, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Se alegraron?
¿Se gozaron? ¿Les dieron abrazos? ¿Qué hicieron? No creyeron. No. Casi que les dijeron: están locas. Esto que suena a cuento de locura, pero ¿cómo es posible lo que nos están diciendo? Bueno, es lo mismo que pasa hoy cuando anunciamos a un Cristo resucitado, ¿no? Nos tildan de locos. Aún siendo la noticia más maravillosa que podamos compartir, sí, estamos locos. Porque nuestro Jesucristo ha resucitado. Porque celebramos la vida, porque celebramos que el Señor está en medio nuestro y nos reunimos para gozarnos. No parecemos muy gozosos, pero en el interior yo creo que están muy gozosos. Es un día de alegría, ¿no? Es un día de gran gozo. Es un día que conmemora, pero todos los días hemos de estar gozosos porque nuestro Señor vive, porque nuestro Señor está con nosotros. Porque si no, estamos siendo como los apóstoles, y un poco incrédulos. No, Jesucristo vive. Bueno, Pedro no, porque Pedro fue el único que reaccionó, ¿no? Dijo: ¿qué? ¿Qué están diciendo? Saltó y fue corriendo al sepulcro, dice allí el pasaje. Fue corriendo. Ay, Pedro, ¿no? Pedro fue corriendo al sepulcro. Seguramente con el doble de dolor. Ya no solo porque su maestro había muerto, sino porque hace unas horas atrás le había negado 3 veces. Estaría también muy triste, ¿no? Había fallado a su maestro, a su amigo. Yo me preguntaba, ¿tendría una nueva oportunidad, Pedro? Claro que sí. Claro que sí. Como el Señor nos da también cada día nuevas oportunidades. Nuestro Señor es un Dios de oportunidades. Eso sí, no nos aprovechemos, ¿no? Pero Dios siempre nos dará una nueva oportunidad, una nueva identidad. El Señor cambia nuestra tristeza en gozo. Repito, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero yo creo que no ha pasado mucho tiempo. De que el corazón de estas mujeres pasó de una tristeza absoluta a un gozo desbordante. Por un solo evento. Cristo había resucitado. La resurrección de Jesús entre los muertos es para nosotros un motivo de gran gozo, de gran alegría. Es la victoria sobre el pecado, es la victoria sobre la muerte. Es la garantía de las promesas de Cristo para nuestras vidas. El Señor Jesús prometió que todo el que cree en Él no morirá. También Jesús nos dijo que Él es la resurrección y la vida. En Él tenemos vida. Y vida en abundancia. Vida eterna. Y lo dije antes, el Salmo 30:11 dice que el Señor cambia nuestro lamento en danza, en gozo, en alegría. Y es lo que experimentamos en este tiempo de estas mujeres. El Señor cambió su dolor, su tristeza, su incertidumbre en un gran gozo. Les llenó de esperanza. Queridos hermanos, la resurrección de Jesucristo demuestra que la injusticia no tenía la última palabra. Lo que parecía el fin no era más que el inicio del plan supremo de salvación para toda la humanidad. Una obra, un plan lleno de amor. Lleno de amor. Lo que parecía el fin era solo el principio. Mira, no lo dije al inicio porque me olvidé, pero el título para mi prédica era: La victoria está a tu alcance. La victoria de Jesucristo está a tu alcance. El gozo del Señor está a tu alcance. Aún en medio de las circunstancias adversas, difíciles que puedas vivir, puedes estar gozoso. Puedes tener esperanza. Porque Dios, este Dios que vive entre nosotros, es aquel que está por encima de nuestras circunstancias. Es aquel que de una manera, me atrevo a decir, mágica, cambia nuestro lamento en danza. Cambia nuestra tristeza, nuestra desesperanza en gozo y en esperanza absoluta. Me he perdido la emoción, ¿no? Sin embargo, ante tal maravilla de noticia, muchos hoy en día siguen buscando a Jesús entre los muertos. Hay muchos que le consideran el hombre más grande, el hombre más noble que jamás hayan visto, del que jamás hayan escuchado.
pero termina la historia diciendo, murió hace muchos años. Eso no es así. Jesús no está muerto. Los propios ángeles les dijeron, no está aquí, ha resucitado. Jesucristo no es meramente un gran hombre o un héroe del pasado. Jesucristo es una realidad viviente de nuestro presente y de nuestro futuro. Porque no solo el Señor ha resucitado, sino que ha prometido que vendrá por su iglesia. Hay otros que consideran meramente a Jesús como un hombre cuya vida merece estudiarla, cuyas palabras, cuyas enseñanzas vale la pena invertir tiempo en analizar. Y eso claramente lo vemos en las muchas clases de estudios, películas, reportajes que hay, ¿no?, en cuanto a la vida de Jesucristo. Sin embargo, tristemente en nuestras iglesias los cultos de oración se van quedando vacíos. Jesucristo no es meramente un hombre que merece ser estudiado y analizado. Jesucristo es una presencia viva. Claro que es importante estudiar y conocer a nuestro Jesucristo, pero aún más importante es tener esa relación, esa comunión, esa cercanía estrecha con el Señor en los tiempos de oración, en nuestros tiempos de meditación íntima con Él. Jesucristo es hoy una presencia viva, no solo un hombre que merece ser estudiado. Hay otros que consideran a Jesús como el modelo o el ejemplo perfecto. Y lo es, ¿no es así? Es nuestro ejemplo perfecto. Pero un ejemplo perfecto cualquiera sería una persona distante que no le importaría nuestras vidas. Jesús no es solo nuestro ejemplo perfecto, sino que Él nos ayuda a lograr esa plenitud. No es distante. Jesucristo es un Dios, es nuestro Señor cercano que nos guía y nos fortalece para que podamos seguir su ejemplo, su modelo de vida. Jesucristo no es solo un modelo de vida, no es solo un ejemplo perfecto, es una presencia que nos ayuda a vivir de victoria en victoria. Queridos hermanos, no sé cómo vivamos nuestra relación con el Señor, nuestro cristianismo, la resurrección con Cristo. Jesucristo, palabras de Jesús en Juan 11, 25, 26 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y termina este pasaje diciendo, ¿crees esto? ¿Realmente lo crees? Gloria a Dios, claro que sí. Tenemos la promesa, el regalo maravilloso de una vida eterna, de que en un Cristo resucitado tenemos vida, tenemos esperanza. Ya no vivimos como estas mujeres camino al sepulcro, tristes, llenas de dolor y desesperanza. No estoy diciendo con esto que no podemos estar tristes ni tener dolor, ¿no? Pero el Señor nos llena de su fortaleza y nos da la esperanza de que hay algo más allá. Queridos hermanos, quizás seguimos viviendo en medio del dolor y la desesperanza. Quizás estás escuchando por primera vez este mensaje. O quizás ya lo has escuchado antes, pero te has alejado de tu Señor. Y vives en un momento de desesperanza, de tristeza, de sorpresa, de incredulidad, de duda. Quizás no has experimentado todavía lo que es vivir en el gozo y la esperanza de un Cristo vivo. No importa cuál sea tu circunstancia, hoy tienes una oportunidad para entregar tu vida a Cristo, para reconciliarte con Él, para salir de este local, ¿no? No con la tristeza, la desesperanza con la que entraste, sino gozoso de saber que tu Cristo, que vive, está contigo. Que te ayudará en medio de la adversidad, que te ayudará en medio de las circunstancias. Queridos hermanos, Jesucristo venció y su victoria es también tu victoria. No lo dudes, agárralo. Vuelve, sal como hicieron las mujeres, camino del sepulcro a los apóstoles anunciando la mejor noticia. Sí, recuerdo que Jesús dijo que esto acontecería y que resucitaría, y hoy ha acontecido. Jesucristo ha resucitado. No está entre los muertos, está vivo. Cristo vive. Y esta cruz, cada vez que la veamos, representa eso. No representa simplemente que Jesucristo fue allí crucificado. Ese fue parte del plan de Dios para darnos vida eterna.
La cruz representa que tenemos un Cristo vivo en medio de nosotros. Y ese es el gozo y la alegría que nos debería invadir en esta mañana y cada día en nuestras vidas. Termino con esto. Primera de Pedro 1:3. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha dado otra oportunidad. ¿Mediante qué? La resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Jesucristo es nuestra esperanza viva. Una esperanza que no falla jamás. Una esperanza que se humilló hasta lo sumo para exaltarnos. El Señor lo exaltó. Queridos hermanos, vivamos nuestro cristianismo de una manera gozosa, de una manera humilde, como lo hizo nuestro ejemplo perfecto. Pero recordando que Jesús no es meramente un ejemplo perfecto ni un hombre digno de estudiar. No, Jesucristo es una persona que desea tener una relación, una comunión íntima con nosotros. Esa es la base, la esencia, lo primordial de un verdadero cristianismo. No es religión, es relación. Relación. Y lo único que desea el Señor es que entreguemos por completo nuestro corazón a Él. Él hará el resto. Queridos hermanos, la victoria está a nuestro alcance. La ha dado para todo aquel que crea en Él. Gocémonos, alegrémonos, compartamos la mejor de las noticias, aunque nos digan que estamos locos, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿no? Que más da un poquito más de locura. Compartamos a nuestro Cristo resucitado. Acompáñame, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Es un día de gratitud. Es un día de inmenso gozo. Lo repito una y otra vez. No debería ser solo hoy, todos los días, cada día en nuestra vida debería ser un día de agradecimiento y de gozo por lo que tenemos en el Señor. Señor, hoy como pueblo celebramos, Señor. Conmemoramos, recordamos aquel noticia maravillosa de que tú estás hoy aquí en medio nuestro, Señor. De que este pasaje no era el fin, era el inicio. El inicio de algo maravilloso, Señor. Señor, ayúdanos como hijos tuyos, Señor, a vivir realmente creyendo que esto es una realidad. Parece fuerte lo que digo, Señor, pero quizá vivimos cristianismos lejanos de una relación contigo, Señor. Cristianismo que no experimenta el gozo y la esperanza que podemos tener en ti. Cristianismos que se han quedado simplemente en analizar a un gran hombre, en estudiar a un gran hombre, pero sin dar nada a cambio. Señor, perdónanos. Pero también, Señor, en esta mañana quizá estemos saltando y acudiendo a ti como lo hizo Pedro para recibir de tu abrazo, para recibir una nueva oportunidad. Quizá estés escuchando por primera vez este mensaje y estés diciendo allí en lo más profundo de tu corazón: yo quiero vivir una vida de esperanza, no solo para esta tierra, sino para una eternidad. Habla allí con tu Señor y dile: Señor, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como el Rey de mi vida. Quiero disfrutar, Señor, de ese Dios vivo, de esa resurrección, de esa vida que solo das tú. Quizás te has apartado por un tiempo, pues es el tiempo también de decir: Señor, quiero reconciliarme contigo. Quizá estás viviendo un cristianismo lejano al Señor. Acércate en esta mañana a Él. Recibe, disfruta de la victoria de Cristo, porque también es nuestra. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y te queremos dar gracias, Señor. Porque yo creo que muchos de los que estamos en esta mañana aquí, de los que están escuchando este mensaje, pueden decir que tú has cambiado nuestro lamento en gozo. Que tú has cambiado nuestra tristeza en alegría. Que tú cambiaste nuestra desesperanza, nuestra incertidumbre por una esperanza viva. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por poder conmemorar estos días, Señor, que la cruz está vacía.
que Cristo vive. Alabado sea tu nombre, el único merecedor, Señor. Exaltamos tu nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mira, ponte de pie y dale un gran aplauso al Señor que vive. Dale un abrazo a la persona que tienes al lado y dile: nuestro Señor vive. Debes tener esperanza. Es un día de gozo, es un día de enorme alegría. Que Dios les bendiga.